buenos días, feliz mitad de semana, que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de esta familia. Y esos tatuajes que son para toda la vida y usted se lo quiere borrar, este es el momento, porque el doctor Carlos Bravo viene con todos los detalles para borrar ese tatuaje que tal vez a usted no le gusta. Así es, Ítalo, y muy buenos días todos allá en casa, mitad de semana con muy buena información como es costumbre. Y vean, si ustedes quieren pasar a su pequeño a dormir solito, vean la cama que le tenemos. Esto le va a ayudar a que se sienta más tranquila usted, porque no se va a caer, a organizar mejor los espacios. Y por supuesto que tenemos más información, pero más adelante. Hola, muy buenos días, felices de recibirlos en su casa. Tenemos esto y mucho más. Hoy miércoles en Giros, el remate de un bien, una quiebra o un cobro judicial es un proceso cruel y es necesario que usted se defienda como consumidor. Le damos las herramientas. Los tatuajes, aunque pueden ser fascinantes, también son una pesadilla cuando ya no nos gustan. Conozca la manera de removerlos sin quemar la piel. El tomate está a buen precio. Haga salsas y guárdelas en la nevera. El reflujo puede ser un gatillo para el asma, la tos crónica y favorecer otras enfermedades pulmonares. Antes de ir a caminar, hacer oficio o irse a trabajar, fórrese con un adhesivo de yodo para derretir la grasa. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. Quédese con nosotros y si usted debe algún recibo, ya sea de agua, de luz o de internet, mucho cuidado porque puede ser que al día siguiente le corten el servicio, porque ahora las instituciones están siendo más puntuales en este tipo de tareas. El pago de los servicios se debe realizar puntual para evitar situaciones de corte. Sin embargo, algunas personas olvidan hacerlo en la fecha límite y otros buscan poner recordatorios para evitar los atrasos. Internet sí, y nos los han cortado por quizás 2 días. Sí. ¿Y con cuántos días de retraso en el pago? 2 días, ¿verdad? 2 días. 2 días de retraso. Nos los han suspendido. Es que yo le deposito la plata a mi hijo para que él, como tiene más mente, él todos los fines de mes él me paga los recibos. Yo le deposito la platita y él me los paga. Lo pago ahí, pero siempre me acuerdo. Digamos, como los alquileres, digamos, me toca a los 3, entonces ya más o menos cuando aparecían las fechas de los recibos, entonces ahí me acuerdo de todo. Cada institución tiene su fecha de plazo para cortar el servicio una vez que vence el recibo. Por ejemplo, el ICE lo hace en los 3 días posteriores a la fecha en que venció el recibo. La empresa de servicios públicos de Heredia usualmente lo hace al día posterior o según los ciclos de corte establecidos. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz también lo puede hacer al día posterior en la fecha establecida en el recibo. Así inician su gestión de cobro. La fecha de vencimiento que aparece en la facturación del recibo que emite la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a todos sus clientes es un dato importante para todos nuestros clientes, de forma tal de que no se pasen de esa fecha límite, porque ahí en adelante se corre el riesgo de que la compañía empiece a hacer la gestión de cobro. Siempre apelamos a que el cliente pueda hacer el pago de la facturación por medio de algún medio electrónico que tenga ahí a disposición por medio de una institución financiera de preferencia. En caso que un cliente pues se imposibilite realizar el pago de la facturación, pues entonces nosotros le invitamos a que nos contacte. Tenemos nuestra línea gratuita 800-333-7442. También tenemos nuestras redes sociales, tenemos el web chat que se ubica dentro de nuestro portal empresarial, así como el WhatsApp 83195273, para que de forma virtual pueda gestionar o consultar sobre alguna posibilidad de prórroga de pago. Tenga presente las fechas límites de corte y también un método de pago electrónico en caso de que necesite hacerlo de emergencia. A pagar a tiempo entonces, porque si no nos cortan los servicios públicos. Pero hablemos de esas ofensas e improperios que pudieran sentirnos ofendidos. Pues podemos acudir a la pena, a acusarlos y a la pena de cárcel. Pero lo cierto es que un proyecto de ley está buscando que la persona que ofende pues pueda pedir una disculpa, pague una multa y salga de la cárcel. Señora, ¿usted qué? Nunca ha manejado. Señora, es tonto. Señora, no es torpe. Muchas mujeres se sienten ofendidas por los improperios y groserías que les dicen en la calle, sobre todo en carretera.
que anda uno manejando. A veces me he topado con algunos individuos que tras de que uno va en su carril y todo, todavía sacan la cabeza para decirle vieja, tal por cual, pero bueno, yo nada más digo que Dios me los bendiga. También esas conductas les pasa a los señores. Que tal vez uno va pasando y va a cruzar la calle, entonces ahí, porque uno va a cruzar y el carro está esperando que uno pase rápido. Sí ofenden, hay veces. Hay gente que ofende, sí. Si una persona ofende a otra, la que recibió el agravio puede demandarlo y llevarlo a un juicio penal. Existen 5 delitos con penas dependiendo el daño que le cause al honor las ofensas y van desde los 10 hasta los 150 días multa. Con solo el hecho que va pasando una persona, va a ser enano o así o algo, y eso, para mí eso es una ofensa. Por decir, usted es fea, no es tanto. No es bueno, sí es una ofensa porque lo está humillando a uno, pero no como para tanto proceso. Pero esto puede cambiar. Resulta que el diputado José María Villalta presentó un proyecto con el fin de que esas conductas no sean delito, sino faltas civiles y el honor del injuriado sea resarcido con una aclaración, rectificación o una disculpa, además de un monto de dinero. No tanto como para un proceso tan largo. O sea, yo pienso, sí, y tal vez, no sé, que lo hagan pagar por algo comunitario, horas comunitarias o unas cosas así para que la persona ya, pero no para que pague. Pero otros no están muy convencidos de que el cambio sea bueno. Claro que sí, mientras existan las leyes y la persona sea ofendida, pues yo creo que todos tenemos derecho a pelear por las causas que consideremos, ¿verdad? Que andan haciendo fechorías y todo eso, y tras de eso ofenden. Y yo digo que sí es un delito. La idea de Villalta es evitar que los delitos contra el honor saturen los tribunales penales. Señora, ¿usted qué? Nunca ha manejado. Señora, de campo. Señora, no estorbe. 8:07. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Nuestro compañero Fabián Mesa nos informa de algunas de las zonas más complicadas. Adelante, Fabián, buenos días. Estamos muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y precisamente aquí es donde comienza la presa de vehículos de la carretera que conduce desde Alajuela hasta la capital. Son por lo menos las 8:05 de la mañana en este momento y yo les quiero contar a ustedes. Las imágenes hablan por sí solas, sin embargo, son por lo menos 2 o 3 kilómetros de presa de vehículos. Es prácticamente un parqueo, es un colapso total lo que se vive aquí debido a los trabajos que están haciendo en esta autopista. Y bueno, aquí lo importante es tener muchísima paciencia, porque la verdad, las personas que vienen de Occidente y vienen de Alajuela para la capital, la van a necesitar. Por lo menos son 2 o 3 kilómetros de presa. Vamos a ver si podemos conversar tal vez con alguna persona. Aquí tenemos un señor que nos va a hablar muy amablemente esta mañana. Caballero, ¿cómo le va? Estamos en vivo aquí en Giros de Canal 6. Sí, buenas. ¿Cómo ha visto esta presa? Horrible, demasiado. Sí. Son por lo menos 2 o 3 kilómetros. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Demasiada paciencia para llegar a donde uno va. Sí. ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde se dirige? Voy para la cervecería y vengo de la Dos Pinos, pero es demasiada presa todo. Le agradecemos mucho más bien a este conductor que nos está atendiendo esta mañana y así como él dice, ojalá que tenga un buen viaje, que le vaya muy bien. Sin embargo, aquí la gran cantidad de carros es interminable. Vamos a indicarles a ustedes que esta hora pico, por ejemplo, son las peores horas para transitar por aquí precisamente por estos trabajos que se están realizando. Y la presa finaliza prácticamente por el sector de la Bridgestone. Por eso es que hay que tener paciencia, porque son demasiados kilómetros los que usted se va a topar a esta gran cantidad de vehículos. Así que si usted viene hacia la capital, tiene que armarse de verdad de muchísima paciencia. Es preferible tomar alguna ruta alterna, tal vez la ruta 27, que sea el sector más favorable para transitar por aquí. Compañeros, así como ustedes lo están viendo en estas imágenes, paciencia a los conductores, tranquilidad y armarse de paciencia. Es que creo que es lo único que podemos hacer en este momento las personas que se conducen hacia la capital en este sector, como les digo, del aeropuerto hacia San José. Estamos aquí y vamos a venir con más información en cualquier momento, compañeros.
Muchísimas gracias, Fabián, por esa información y a tener paciencia y buscar rutas alternas también para evitar estas presas. Pero ahora vamos a hablar, y seguimos hablando de temas de tránsito, porque un video donde un costarricense alerta sobre operativos de la Policía de Tránsito se viralizó en redes sociales. Ahora, ¿es esto legal? ¿Qué opina usted al respecto? Vamos a verlo. Con la idea de evitar sorpresas en carretera, un costarricense promociona un grupo de WhatsApp para alertar dónde hay operativos de tránsito. Tráfico a la vista. Aquí le vamos a poner un nombre bastante común y bastante importante para nosotros, que por alguna razón tenemos que andar camuflados por ahí. Sin embargo, ¿es legal hacer esto? Las personas están acostumbradas a hacer un uso inadecuado de las redes sociales y tienen que saber que no todo lo que se les ocurre son actos que están pegados a la legalidad. Podría ser incluso que se esté instigando a la comisión de un delito a través de las redes sociales. Si estamos hablando de operativos específicos de tránsito en una carretera que es con una velocidad máxima de 80 kilómetros y sabemos que una persona viene a 150 kilómetros y le estamos diciendo, no, mire, allá hay un operativo de tránsito, le estamos diciendo a esa persona que sabemos que está cometiendo un delito que es velocidad temeraria, que entonces la disminuye solo porque hay un operativo. Estamos fomentando el delito de alguna forma y eso no puede ser consentido. Nosotros quisimos conocer si los costarricenses formarían parte de ese grupo. Me parece una irresponsabilidad porque si uno anda manejando tiene que tener todas las previsiones del caso. No estoy de acuerdo porque pienso que uno tiene que caminar como en la ley, ¿verdad? Muy mal porque la información que dé puede ser perjudicial para otras personas. Lo más curioso es que hasta organizan rifas entre las personas que formen parte del grupo. Tanto en redes sociales como en WhatsApp, que también es una red social o una forma de comunicación, no se pueden crear grupos para instigar ni al delito ni a la comisión de actos ilegales, porque por supuesto estos son actos sancionados por la ley. Señor, ¿qué anda promocionando este tipo de grupos? Que no sea irresponsable, que piense en la gente y en los accidentes que puede causar con una situación de este tipo. Está poniendo en peligro a muchas personas. De lo que está fomentando la corrupción, eso es todo. Que no está bien, debería de pensar en él y en los demás, no solo como familia, sino como seres humanos, todos valemos. En lugar de hacer grupos de Facebook o de WhatsApp, mejor preocúpese por andar con todo al día y en regla. Esa es la mejor manera de no tenerle miedo a un operativo de tránsito. Y hablemos de Semana Santa, porque la bendición de Las Palmas, el domingo de Ramos, va a ser muy diferente, con todos los fieles sentados y manteniendo su distancia. Esta Semana Santa tendrá varios cambios en sus celebraciones, desde la omisión de las procesiones y otros ritos. Sin embargo, las misas se mantendrán y desde ya los feligreses las esperan. Para mí es estar uno mucho en fe con Dios. Me gusta, bueno, a mí me gusta todo lo de la Semana Santa. Me parece bien porque uno siempre tiene que darle gracias a Dios por la vida que le da a uno y estar bien con el de arriba, porque ya estamos pasando tiempos difíciles. En la Catedral Metropolitana se alistan con los preparativos de las misas y de los ritos propios de la Semana Mayor. Eso sí, algunos de estos tendrán cambios importantes. Lo extraordinario es que no vamos a tener las procesiones y algunas actividades que se hacían externas de la catedral. El domingo de Ramos tendremos las celebraciones dentro del templo sin la procesión que llamamos del Señor del Triunfo, de tal manera que bendeciremos en alguna misa principal las palmas, se distribuyen a la gente, pero sin que los fieles se muevan de su lugar y sin estar fuera del templo. El día Jueves Santo, las Eucaristías, como lo acostumbran en las parroquias, solo que el rito del lavatorio de pies de los que representan a los apóstoles se va a omitir.
Los horarios de las misas regulares se mantendrán y también se realizarán las misas especiales de Semana Santa con programación particular. Tendremos el horario acostumbrado como en otros años. Las celebraciones dentro de la catedral en esos horarios establecidos que ya la gente conoce, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 4 y 6 de la tarde, los días domingos. Y entre semana tendremos a las 6:30 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde, con el horario de confesiones también acostumbrado. Es importante que usted se informe con su parroquia sobre los horarios de las misas, la reservación de espacios y las condiciones especiales de Semana Santa, para que pueda disfrutar de la liturgia y los ritos de esta Semana Mayor. Vacunarse, pero hablemos de procesos crueles como el embargo del carro o el remate de su casa. Hoy la experta nos trae herramientas para defendernos ante estos procesos. La licenciada Adriana Rojas está con nosotros justamente para ahondar en este tema. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Licenciada, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, una llamada donde nuestra propiedad, nuestra casa, la van a rematar, ¿hay tiempo para reaccionar, para hacer algo? Claro, si hay una llamada significa que está en el proceso de cobro administrativo. Le pueden decir que está para remate, pero no ha empezado el cobro judicial, porque de lo contrario, si ya hubiera empezado, no estaría en cobro administrativo. Hay un cobro administrativo, si prospera, no va a cobro judicial. Entonces, claro que es el momento idóneo para acercarse a las oficinas bancarias con el ejecutivo del crédito o la persona que está llamando para llegar a una negociación, un arreglo de pago. En ese momento, digamos, cuando nos dicen que nos van a rematar la propiedad, incluso quizá muchos entendemos el concepto, otros no, que nos quede claro qué significa que nos rematen la propiedad. Bueno, cuando hay un proceso de cobro judicial, un juez va a embargar las propiedades, los bienes que tiene el deudor. Si hay garantía hipotecaria, la propiedad que dio en garantía, si es un vehículo que la dejó en garantía prendaria ese vehículo, y si es una tarjeta de crédito en donde no hay garantías, pues todos los bienes que tenga, incluyendo el salario. Entonces el juez embarga. Eso significa que va a mandar una anotación al registro público de que esa propiedad va a ir a un proceso de remate. El remate se publica un edicto en el diario de la Imprenta Nacional y ahí se va a establecer la base del remate, la fecha del remate para invitar a postores, a compradores a adquirir esos bienes. Ahora, para llegar a ese punto, ¿verdad? El primero, donde me llaman a decirme que esto podría entrar en remate, ¿cuántos meses tengo que haber dejado de pagar para que esto proceda? Cuando la persona empieza a atrasarse un mes, ¿verdad? Ya está en cobro administrativo. Solo un mes, digamos. Como un mes. Está en cobro administrativo y recibe esta llamada. No está en cobro judicial. No está son dos cosas diferentes. Sí, cobro administrativo lo realizan los funcionarios de la entidad bancaria o un call center que tienen para esos efectos. No está en estrados judiciales. Entonces, por supuesto que en ese momento, si se llega a una negociación, es mucho más barata que negociar en la vía judicial, porque si llego a la vía judicial ya hay que empezar por negociar los honorarios del abogado. Sí, hay que empezar por otros gastos que no están en la mente. Entonces, cuando tengo esta llamada de cobro administrativo, que nos queda claro que viene del banco, ¿cuál es el consejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Presentarnos, ir acompañados? ¿Ahí tenemos que llamar a un abogado o no? Apersonarnos, no escondernos, llegar a una negociación. En este momento, las personas, en su gran mayoría del sector privado, se les ha reducido sus ingresos, han perdido sus trabajos o se les han disminuido sus salarios, o si son trabajadores independientes, emprendedores, empresarios, pues las ventas no son las mismas, los ingresos no son los mismos. Entonces, la mejor recomendación es asesorarse con un asesor financiero que tenga manejo de los números, ¿verdad? Porque la persona va sola y este funcionario del banco no es un asesor, lo puede hacer firmar cosas que más bien vienen a empeorar sus condiciones. Porque, por ejemplo, les dicen, yo le voy a bajar la tasa de interés, le voy a
ayudar para que usted no pierda su propiedad, pero tráigame otra garantía. Entonces, me explico, entonces ya no solamente es mi casa, sino la casa de mis papás adultos mayores, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es embarcarlo, es alargar la vida del crédito, pero al final de cuentas generar un daño mayor. Entonces, no ir solos, asesorarse. Ok, pero ese es asesoramiento, para que nos quede claro, entonces tendría que ser de un asesor financiero, de un abogado, de qué tipo de si el experto? abogado maneja el consumo financiero, está bien, ¿verdad? Pero si es un abogado especialista en familia, laboral, nada que ver. Ajá. nada que ver. El consumo financiero, no somos muchos los abogados. Ok, ¿en qué momento, digamos, de ese cobro administrativo pasa ya al cobro judicial? 90 días. O sea, si yo no me apersono o si no, ¿qué? No, si llega a 90 días. ¿De esa llamada? Sí, no, de la mora. Tengo 90 días de no pagar. Tengo un atraso de 90 días y la persona que está encargada de este cobro administrativo mandó un reporte de que no prosperó. No prosperó la negociación. No prosperó que el deudor pagara el crédito o firmara un arreglo de pago, trajera otra garantía, lo que fuera. Entonces, con ese reporte más 90 días de atraso, se envía el expediente a un abogado de cobro judicial. Los bancos tienen una lista de abogados que van por número, ¿verdad? Que les van dando el caso para que empiece ese cobro judicial. Y empieza el cobro judicial. Bien, son abogados externos. Ok, que son externos. Son externos. Bien, vamos a ver un caso que nos compartieron nuestros amigos televidentes y vamos a compartirlo con usted para que nos haga los comentarios del caso. El carro está embargado, la casa está embargada, entonces el carro no lo puedo sacar porque me imagino que ponen orden de captura. Y tampoco se puede vender como para pagar la deuda, porque obviamente ¿verdad? Se encuentra prendado. Y yo vivo a costas prácticamente de mi esposo en este momento y vivimos súper limitados. O sea, hemos pasado fines de semana que si acaso 1000 colones tenemos o mi mamá es la que nos da de comer, digamos. Bien, en este caso, ¿verdad? Casa embargada, carro embargado, lo tienen metido dentro de la casa porque si sale a circular se lo quitan. ¿Hay algo que hacer en digamos, en este punto? Sí, el vehículo es más fácil de perderlo por la orden de captura. Si sale, si maneja, si circula, es muy probable que llegue alguna persona con una orden judicial y le quiten el vehículo. Te pueden bajar del carro y quitarte. En medio autopista bajo el aguacero. Sin ningún problema porque hay una orden judicial con orden de captura. Entonces el vehículo es más fácil de perderlo, de eliminar la posesión. La vivienda ya para llegar a un remate podría durar hasta 3 años. Los procesos judiciales son muy largos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esta persona lo que está diciendo es que no tiene ni 1000 colones. Si no tiene ni 1000 colones, es imposible pensar en un arreglo de pago porque no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Si dice que tiene un ingreso de 1000 colones, que no tiene nada que ofrecerle al banco excepto la propiedad. Entonces, ¿cuál es el daño menor? Siempre hay que buscar un daño menor. Tratar de vender la vivienda. Ellos dijeron, no podemos vender. Eso no es cierto. Exacto, porque ya está embargada. Sí, pero eso no es cierto. La diferencia es que en la venta, en la mesa se sientan todos. El banco le interesa el dinero. Entonces, si mi casa cuesta 100 millones y debo 40 o debo 50 y no logré comprar o adquirir un comprador de 100 millones, pero uno de 80, me quedo con 30 devuelto. Entonces llamo a la entidad bancaria, llamo al banco, al abogado del banco que tiene ese caso y le digo, tengo una persona con 50 millones o con 80 millones que quiere mi casa. Yo le doy 50 y a mí me quedan 30, me dejo un vuelto. Ese es el mal menor. No salgo con las manos vacías porque si no me defiendo o no busco ese comprador, voy a perderlo todo. Ok, ¿cuál podría ser? Ahí nos queda clarísimo. En el momento que a mí me dicen que ¿verdad? Que se va a hacer un remate de tal propiedad, ¿hay una manera de oponerse, un portillo, una manera correcta de hacerlo? Sí, claro. Hay muchas causales por las cuales no se paga un crédito. Muchas son justificadas. Por decirle un ejemplo, Patricia, no se pagó el crédito porque falleció el esposo y tenía un seguro del crédito. Por ejemplo. Pero el seguro dura
6 meses en aplicarse y al tercer mes llama para remate. Claro que tengo una defensa, claro, porque quien tiene que pagar ese crédito no es la esposa. Ya no está en vida. Exactamente, es la aseguradora. Entonces, hay que estudiar el caso en concreto. Si es un desempleo, probablemente tiene seguro por desempleo. Si hay un fallecimiento de un ser querido, probablemente hay un seguro de vida. Entonces, hay que estudiar y analizar el caso. Si es por la pandemia, porque definitivamente se quedó sin ingresos a raíz de la pandemia, pues hay medidas bancarias establecidas por el gobierno costarricense, la directriz 075-H, firmada por el presidente de la República, publicada en la Gaceta el 18 de marzo del 2020, y además tenemos los acuerdos con ASIF de alivio financiero, que le dice a las entidades bancarias tengan flexibilidad con estas personas afectadas económicamente por la crisis económica generada por la pandemia. Entonces sí hay muchas opciones, dependiendo del caso en concreto. Si es una persona que simplemente decidió renunciar de su trabajo porque le estresaba el jefe, pues difícilmente lo podemos ayudar. Sí, ¿verdad? claro. Sí. Sí, las situaciones son diversas. Ahora, pero hay opciones. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a negociar, cuando nos apersonamos al banco y de repente al banco, a la mutual, a la financiera y nos ponemos de acuerdo de palabra? ¿O debe esto ser por escrito con pelos y señales? Todo por escrito, Patricia, porque cuando el banco dice, no, yo no dije eso. Y eso lo tenemos, inclusive en muchos casos lo tenemos, aunque está por escrito en correos electrónicos. Lo ideal es un finiquito, es un documento en donde firmemos todos con las condiciones claras. Tengo personas que le dijeron, mire, usted no puede pagar su camioneta, su vehículo, entonces págueme $1,000 esta fecha, págueme $1,000 esta otra fecha, págueme $1,000 y pague corresponde a la mitad de la cuota, ¿verdad? Están los correos electrónicos, están los pagos y aún así se envía a cobro judicial y le decimos, pero hay arreglo de pago, hubo llamadas telefónicas, hubo correos electrónicos en donde se establecieron nuevas condiciones, nuevos montos y el juez dice, no hubo finiquito, los pagos parciales no valen por pago si no hay un finiquito firmado. Y pagó los $4,000 adicionales a puros intereses, a lo mejor. A mucho sacrificio por la pandemia, que eso era comida, que eso era para la comida, claro. Y la camioneta va para remate. Licenciada, el sentir de una parte de la población es que las entidades bancarias tienen todas las de ganar. Sí, claro. Y nosotros estamos totalmente chingos, ¿verdad? Por decir alguna palabra, sin opciones ante esto. Bueno, no tenemos una ley del consumidor financiero, se ha intentado. Han sido los interesados, los grandes del sistema financiero, los que han impedido que salgan esas leyes. Sin embargo, tenemos convenios internacionales, tenemos aprobadas las directrices de las Naciones Unidas en temas del consumidor, tenemos la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, en donde hemos obtenido resultados impresionantemente favorables a favor de los consumidores. No todo está perdido. Ahora, ante esas opciones que usted manifestó que sí se pueden dar, ¿verdad? Si nuestra situación es grave, digamos, financieramente, frente a todo lo que hemos vivido, ¿qué documentación, como para que la gente que esté en casa ya preocupada en esta situación diga, bueno, ¿qué es lo que tengo que llevar al banco para poder realmente llegar a una negociación, entre comillas, favorable para no perder lo que me ha costado tanto? El daño menor. No Exacto, hablamos de favorable. El daño menor. El daño menor. Exacto. Entonces, si es una persona asalariada, la carta de despido o la carta de que se le suspendió el trabajo de forma temporal o la carta donde sí se va a continuar trabajando pero con menor ingresos. Antes ganaba $2,000, ahora va a ganar $1,400. Bueno, entonces, que la empresa o el patrón le haga esa constancia para poderla entregar al banco. Eso es para los asalariados. Para los no asalariados, trabajadores independientes, emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, estados financieros, declaraciones de renta, declaraciones del IVA, porque ahí se refleja. Por ejemplo, no podemos comparar lo que recibíamos en marzo 2019, marzo 2018 con marzo 2020 y 2021, claro. ¿Verdad? Entonces, hay diferencias en los ingresos y están respaldados por medio de las declaraciones. Y Patricia, en eso es muy importante, cuando declaramos decir la verdad, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que viene.
Porque nos puede salir el tiro por la Nos culata. puede salir el tiro por la culata, uno no sabe lo que viene. Correcto. Uno de los términos que se están mencionando en algunos de los comentarios de nuestros amigos es el fideicomiso de garantía. ¿Qué es esta figura? Es terrible. licenciada? Es terrible. Es la herramienta más agresiva a favor de los acreedores banqueros y la más agresiva y perjudicial a favor del consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tengo un crédito, por decir un crédito de vivienda o un crédito PYME, Banca para el Desarrollo, y pongo mis propiedades. Mi casa, por ejemplo. Mi casa, mi lote, mi Lo que empresa, sea, mi sí. local comercial en garantía hipotecaria y no pago, ese no pago va a ir a un proceso cobro judicial que va a durar aproximadamente 3 años, en donde el juez le va a permitir defenderse. Había seguros, no había seguros, bueno, me explico, el juez va a permitir el derecho a la defensa, si pagó, si no pagó, si hubo arreglo de pago, etc. Entonces, e inclusive, aunque no haya un fundamento técnico para defenderse, el simplemente hecho del plazo, porque el Poder Judicial está muy colapsado, entonces no puede hacer un proceso judicial en un año, puede durar hasta 3, 4 años. Hay tiempo para buscar compradores de esa propiedad, negociar, como lo que le decía, sentarnos sí. todos en la mesa, comprador, banquero, consumidor crediticio, deudor. Entonces, hay oxígeno para defenderse, para negociar, pero en el fideicomiso de garantía se le da a un fiduciario, que es otro banco, ¿verdad? Entre banco acreedor, banco fiduciario. Ya hay 2 bancos, o sea, antes, si yo tengo una hipoteca, tengo un banco en contra mía. Si tengo un fideicomiso de garantía, tengo 2 bancos, el fiduciario y el acreedor. El que me dio el dinero. El de la hipoteca, digamos. Y el fiduciario que va a sustituir al juez en el remate, va a ser un remate privado. ¿Cuánto dura un remate privado? 2, 3 meses. ¿Y hay derecho a la defensa? No hay derecho a la defensa. Entonces, no me dejan defenderme, si hubo seguros, vaya a buscar, vaya a otro lugar, aquí no me interesan esos temas, si hay garantía excesiva, qué pena. Ahora, Adriana, entre ir entonces a un cobro judicial o a un tercero, ¿cuál sería la opción o la recomendación? ¿A un fideicomiso? Ajá. No, si usted lee la palabra fideicomiso de garantía, no firme. Simplemente es la peor opción. No firme. No, eso es un kamikaze, eso es un suicidio financiero. Ok, Sí. entonces, pero entonces podríamos pensar en readecuaciones o en otra entidad que nos dé mejores condiciones o una mejor negociación. O Simplemente en ese momento decir, terrible. estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a buscar opciones financieras, por eso es importantísimo un asesor financiero que nos venga a implementar la fórmula financiera, porque herramientas financieras existen daciones de pagos parciales, existe dación de pago total, por ejemplo, si tengo 4 propiedades en garantía y con 2 yo logro salvar la deuda y un poquito vuelto que lo puedo pagar según el asesor financiero, lo puedo pagar a 2 años plazo, pues eso es mejor que perderlo todo, sí, claro. que es el mal menor, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer sin firmar el fideicomiso de garantía. Entonces ahí volvemos a reiterar, ¿sería mejor la figura del cobro judicial? Sí. Que irnos a ese otro lado. Sí. No, eso es indiscutible. El cobro judicial es una muerte lenta en la que podría no morir. Que podríamos dar manotazos y hacer algo, digamos. Y no morir y salvarnos. Okay. En el fideicomiso de garantía es una muerte, es una eutanasia, es una muerte rápida. El fideicomiso nos da la posibilidad de perder absolutamente todo. En 3 meses. ¿En solo 3 meses? En solo 3 meses, porque el que hace el remate es otro banco, es una persona particular con un notario público. Sí, ¿Sabe cuánto cuestan? ¿Sabe cuánto cobran por esos remates? $150,000. Patricia, no tienen plata para pagar el crédito. ¿Qué? Sí, y la notificación, $1,980. Ajá. No tienen plata para pagar el crédito y tienen que pagarle los honorarios a esa entidad bancaria y a sus abogados que cobran esas sumas de dinero. El fiduciario cobra el 1% de la base del remate y el abogado, el notario público que está haciéndole todo el proceso de remate cobra $150,000. ¡Qué horror! Del cobro judicial, digamos,
El cobro judicial yo no le pago el salario al juez. No, eso se lo pagamos los impuestos todos los costarricenses. Y del cobro judicial a la posibilidad de remate, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta 3 años, 4 años. Ok, 3, 4 años que algo pudiera eventualmente sí, en donde mejorar. Pueden pasar muchas cosas. Puedo mejorar económicamente y ofrecer un arreglo Ahí al pago. puedo hacer arreglos claro, y podría... Okay. Claro. Eso es importante también, porque cuando oímos cobro judicial creemos que estamos ya liquidados, ¿verdad? No. Si hay cobro judicial y sabemos que es tan largo, y logramos obtener un comprador o logramos hacer un negocio o tenemos una expectativa, podemos negociar, podemos arreglar las cosas. La entidad bancaria no le interesa sus bienes, le interesa liquidez. Entonces, si conseguimos la forma durante ese plazo de darle liquidez, van a negociar por conveniencia. Doña Adriana, Lisbeth nos está escribiendo y nos dice que ella, ¿verdad? Bueno, la tenemos grabada a Lisbeth, vamos a verla. De hecho, yo tuve que no amenazar, pero sí decirle a esas personas que me tenían cansada porque yo estaba en ese momento con un proceso de quimioterapia y que me estuvieran llamando para mortificarme por algo que no era mío. Luego, cuando ustedes le dieron el crédito a él, a mí no me preguntaron si se le podía dar o no el crédito y ahora que él no paga, me llaman a mí para cobrar. Eso sí me pasó varias veces. Me llamaban de ya por medio. Yo me sentía como acosada porque ya yo no sabía si contestar o no, de feria me llamaban de números hasta privados. Ese desgaste, licenciada, por el acoso, ¿verdad? Y incluso que ella no es la deudora. Eso se llama hostigamiento en el cobro. Eso está prohibido. Entonces, está prohibido para el deudor con mucho mayor razón para los parientes del deudor. Ya la Sala Constitucional ha sancionado a estas cobradoras, a estas gestionadoras de cobro que han hecho esta mala práctica de hostigamiento en el cobro. Si se trata de una tarjeta de crédito, pueden ir al Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque el reglamento de tarjetas de crédito sanciona estas prácticas, pero en tarjetas de crédito. No si se trata en un crédito porque compró una lavadora, una refrigeradora, etcétera, o porque fue un carro o un vehículo, entonces, y no es el deudor, es el pariente, puede ir a la Sala Constitucional. Aquí el tema del deudor, si es hostigado, también está un proyecto de reglamento del Ministerio de Economía que está por aprobarse para que incluya no solamente tarjetas de crédito, sino todos los créditos en general. ¿Qué les puedo decir con respecto a los cobros, el hostigamiento del cobro? Patricia, esto es un bullying financiero. Pues sí. Es un bullying financiero. Y yo siempre les he dicho, ¿cuándo el bulleado gana? ¿Cuando el bulleador deja de bullear o cuando no siento nada? Sí, cuando ya... Ya cuando no siento nada, cuando me es indiferente. Entonces, si la persona me llama y me atemoriza y yo me siento débil y me pongo nerviosa, va a seguirme llamando, ¿verdad? Y lo importante, Patricia, es que este bullying, porque yo le digo bullying financiero, porque esa es la realidad. Este bullying se da cuando no hay armas legales. El deudor no tiene una casa, no tiene un salario, no tiene un vehículo, no tiene un lote, no tiene cuentas bancarias y no tengo herramientas legales para cobrarle. Entonces ya no puedo acudir a la vía judicial. Correcto. Esa persona o ya prescribió, ya tiene más de 4 años la deuda. Entonces, como no tengo herramientas legales para cobrarle, voy a cobrarle por medio de herramientas emocionales. ¿Me explico? Sí. Entonces, la persona, por ejemplo, doña Lisbeth, lo que hace es presionar a su pariente, paga esa deuda para que me dejen en paz. ¿Cierto? Claro. Pero realmente esa deuda está prescrita. No hay herramientas judiciales para cobrar. Entonces, lo que hay que hacer es, mire, lo voy a grabar y aprender a grabar desde el celular. Sígame llamando y lo voy a grabar, porque la multa por todo este hostigamiento es de 2.600.000 por cada una. Y te voy a acusar en el Ministerio de Economía y voy a ir a la Sala Constitucional. Pero tengo que grabarte. Entonces, si la persona no permite grabar, cuelga. Y ya lo sabe una vez, y te voy a grabar, y te voy a grabar, y te deja llamar porque sabe que esto es una amenaza. Increíble. Aquí tenemos, Adriana, precisamente otro caso de presión de una televidente amiga también.
Yo tengo una deuda que no puedo pagar y me mandaron un mensaje de texto que casi me mata del susto. Decía que si no pagaba en 10 minutos iba a llegar un fiscal, un juez, a hacer un peritaje, embargarme la casa, quitarme los electrodomésticos y prácticamente ponerme en la calle. Usted no se imagina el estado en el que me puse, se me subió la presión, entré en pánico y fueron mis hijos los que me calmaron. Pero eso fue una pesadilla. En 10 minutos, imagínese el susto, por supuesto, pero eso puede pasar. ¿O es ese eso es un acoso, bullying. ese Eso es un bullying financiero? Eso es un bullying financiero. Eso es asustar con la vaina vacía. Eso no es cierto. Todo lo que dijo ahí es mentira. Primero, el juez y el juez nada tiene que estar haciendo. Si hay un proceso cobro judicial, el juez emite una resolución judicial en donde llega un notificador y notifica y le da 5 días de plazo para defenderse. 5 días de plazo para defenderse. Ningún juez le va a decir 10 minutos. Sí. Ahora, el fiscal. ¿Para qué funciona un fiscal? Un fiscal forma parte del Ministerio Público y es cuando hay una actividad delictiva. ¿A quién busca un fiscal? Al que violó, al que mató, al que robó, al deudor. Jamás. Es que no sabemos. Es la ignorancia que muchos tenemos en esta materia. Correcto. Es decir, no sabemos defendernos. ¿Cuánta gente realmente le ha prescrito esa deuda y lo siguen acosando y sigue escondiéndose del mundo financiero? No tiene ni una cuenta porque cree que se la van a tocar luego. Bueno, la cuenta de ahorros en colones del Banco Popular es inembargable. Es la única. Es la única. Es la única. En cualquier otra banca estamos totalmente abiertos. Sí, pero ¿verdad? también podemos tener sociedades anónimas y abrir las cuentas bancarias por medio de sociedades anónimas, por medio de personas jurídicas. Porque muchos me dicen, bueno, es que los empresarios me dicen, es que el Banco Popular ni datáfono tiene. Bueno, entonces no es una solución, ¿verdad? Porque la microempresa necesita tener su datáfono en su local para que para que sus consumidores paguen. Bueno, entonces haga una sociedad anónima, constituya una sociedad anónima que no tiene nada que ver con ese deudor, independientemente que usted sea el representante legal, independientemente que usted sea socio, porque es otra persona diferente a la deudora, y abra la cuenta bancaria y abra su datáfono en paz. Y podemos ir a investigar también a la banca cómo está nuestra situación. Por supuesto. Para estar tranquilos. A la SUGEF. Y porque muchos no sabemos y tenemos miedo. Nadie nos va a meter a la cárcel por ir a preguntar. No, es que no existe cárcel por deuda en Costa Rica desde hace muchísimos años. Ok, que quede claro. Además, bien. Licenciada, muchísimas gracias de verdad por esta conversación, por esta cantidad de información y herramientas para que verdaderamente nosotros, ¿verdad? Todos los que estemos en esta situación podamos defendernos. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. La mejor recomendación es no quedarnos de brazos cruzados, no deprimirnos, no escondernos, no ocultarlo, porque no se lo decimos a nuestros parientes por vergüenza, sí, por muchas cosas, y eso no es correcto. Si lo conversamos, nos fortalecemos, nos dan nuevas ideas, nos pueden recomendar un abogado o un asesor financiero, no quedarse de brazos cruzados, defendernos. Tenemos un país social de derecho que nos protege a las partes débiles, a los vulnerables. El consumidor es la parte débil, eso es indiscutible, así que sí hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. Feliz día. Igualmente, muchos cariños.
Veo que es muy funcional el tema del black and gray, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho y es de lo que yo más hago. Porque, por ejemplo, en una circunferencia de 10 centímetros, como le comentaba el doctor, ¿verdad? Para pasar de una degradación de rojo a amarillo, poner rojo, naranja, amarillo y rellenarse el 100% de la circunferencia. En black and gray, para generar un volumen en un diámetro de 10 centímetros, el mismo negro degradado, ¿verdad? Hace la difuminación y lo blanco que queda en la piel es piel como tal, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora sí, doctor, nos hicieron un tortón y ocupamos quitarnos esa chorcha, como dice uno, doctor. Sí. Se puede. Se puede. Cuéntanos un poquito. Hay nuevos equipos, nuevos láser. Esto de quitar tatuajes con láser tiene mucho tiempo, pero cada vez la tecnología avanza más. Este nuevo, que es el único en toda América que hay, en nuestra clínica, dispara en 1 trillón de veces un segundo, o sea, volado. Y eso hace que sea mucho menos molesto y que sea mucho más eficaz. Ideal, tatuajes negros, ideal. Ojalá que no hayan sido muy retocados y ojalá que no estén metidos en una cicatriz, porque a veces tienen una cicatriz y luego se tatúan la cicatriz, pero ese tatuaje quedó muy metido en la cicatriz y cuesta un poco más quitar. Stan se quiere quitar uno también y tiene como 70,000 ese hombre. No, digamos, eso es lo que iba a explicar, digamos, técnicamente también es una cuestión de calibraje, de velocidad y demás. Yo les podría enseñar hasta en vivo, digamos, tengo un tatuaje que en algún momento, como les estaba comentando, la piel que tiene 3 capas, el doctor no me deja mentir, epidermis, hipodermis, ¿verdad? Cuando usted revienta esas 3 capas de piel, por lo general, tiende a tocar la grasa, ¿verdad? Y el pigmento que tienen algunas irregularidades, bases de agua, toca grasa, pues agua y aceite llega a expandir, ¿no? Entonces eso es lo que la gente llama líneas reventadas. Y dice, oh, ¿qué línea más reventada? Se expandió. Eso es una cosa. Si todavía la gente, pues, con una poca corta educación llega y traspasa la aguja directamente, ¿verdad? Y toca, por ejemplo, el torrente sanguíneo, cuando la aguja viene para arriba es una máquina petrolera, ¿verdad? Viene echando un montón de sangre. Para mí, ¿verdad? Cada quien técnicamente, para mí. No queda fina la línea entonces, ¿verdad? Se expande y queda toda desfigurada. Sí. Y eso fue lo que le pasó a Stan hace muchos años en lo que vamos a quitar. Porque yo tengo mi pie, yo lo volvemos a eso, doctor. Aquí en vivo, para todas las personas que están sufriendo de eso también están, porque puede pasar. Bueno, yo ya estoy sufriendo porque la parte de en vivo no la sabía, pero... Era una sorpresita que le teníamos. Doctor, esto sí va a tapar, porque hay máquinas que lo que hacen es que lo dejan gris o le quitan el negro, esto por completo. Por completo. Generalmente este láser se llama láser pico, así se llama. El láser pico tarda entre 5 y 7 sesiones para poder eliminar por completo un tatuaje de color negro. ¿Okay? Y entre más elaborado el tatuaje, más difícil. Por ejemplo, a veces fue tinta china, una aventura de una noche que se tatuaron. Sí. Eso es más fácil de quitar que un tatuaje muy bien hecho. Ahora, bueno, a mí en este momento, perdón, me nacen algunas dudas, no sé. Mi primera duda que tengo, doctor, es, digamos, ¿duele más ponérselo o quitárselo? Bueno, que eso lo preguntan. Eso me lo preguntan demasiado. Todo depende, pero en general con esos nuevos equipos es casi la misma sensación, quitarlo que ponerlo. Y es más rápido. Stan tarda un par de horas mínimo en un tatuaje, mínimo. Y yo tardo 5 minutos o menos quitándolo. Después de que se lo empiece a volver, y si quiere arranquemos, doctor, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es saber que la piel va a quedar discretamente lastimada por unos días, como un cholloncito. Hay que poner los anteojos, por favor. Claro que sí. Y que va a llevar una crema medicada para cuidar ese cholloncito. Y que después de 5 a 7 días estás con toda la pata. Vamos a ver, doctor. Entonces, este tatuaje se le corrió un poquito, le quedó más ancho de lo que quería. Doctor, o sea, yo estoy viendo que eso se va borrando inmediatamente. Sí, el láser trabaja quitando el pigmento, fragmentándolo, volviéndolo pequeñito, y luego las células del paciente se encargan de llevárselo lejos de ahí. No es que desaparece por arte de magia la tinta. Ese proceso toma varias
Después de eso se repite el proceso cada vez que llegan. Y el resultado, como viste, era piel blanca, tono oscuro, el tatuaje negro, es que queda divino, no queda prácticamente mal. Bueno, aquí estamos viendo y están, usted que es un profesional, esto cuesta hacerlo, ahí le tapó prácticamente que toda la pierna y esos trabajos, bueno, vea este trabajo también, doctor, excelente. Muy buena respuesta. En ese tatuaje en particular se usó una generación previa de láser, o sea, no esta generación de láser. Entonces al final ves que te queda como una sombrita rosada que con estas nuevas tecnologías no ocurre. Doctor, si usted le borra esto y él se quiere tatuar encima de esta piel, ¿se puede hacer? Mira, ayer hablamos con Stan sobre esto porque muchas veces llega con la rosa, roja, y yo le digo, te voy a quitar todo lo negro de la rosa, pero me va a quedar algo de color rojo o rosado porque el láser a veces no lo logra. Y Stan me dice, hasta que aplaudió, me dice, perfecto, porque yo no puedo poner encima de lo negro algo más negro, no existe. No puede cubrir un color negro, pero sí que puede cubrir con algo oscuro un tatuaje pastel, rosado o celeste. Claro, en ese momento, digamos, yo sí puedo cubrir, perdón, el negro, ¿verdad? Pero es un proceso de capas y capas y tal vez en algunos momentos la parte que se quiere tapar dentro del diseño, en un diseño como tal, vos buscas la parte más oscura para ponerla ahí sobre eso y a salir de la pieza, ¿no? Pero si no está, es más fácil. Si alguien le llega sin negros, usted está que aplaude, ¿está? Porque es más fácil taparlo. Sí, es más fácil, digamos, tapar los claros con oscuros con claros, es casi imposible. Creo que es casi telógico a veces. Doctor, ¿cuánto hay que esperar para volverse a tatuar en la misma zona? Una vez que ya lo eliminé por completo, 6 semanas después de la última sesión se pueden tatuar. Doctor Carlos Bravo, Stan Espinal, les agradezco mucho y adiós, Rosita, ¿verdad? Adiós. Bueno, le voy a confesar que ya en este momento no siento nada, fue como en efímero. Es en el momento y luego no queda doliendo. Más o menos, ¿cuántas sesiones le toca a Stan para decirle adiós a esa rosa? 5 más. 5 más y estamos listos. Sí, probablemente menos. Luego les mandaremos la foto donde ya no existe la rosa. No, les voy a mandar una foto también con lo que pienso hacer ahora encima de eso, para que la gente vea también y compare lo que se puede hacer después. Pero pierde. Si alguien realmente le hizo un tatuaje que a usted no le gusta, pues llame al doctor Carlos Bravo. Y si a usted le gustan los tatuajes, llamen a Stan Espinal. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que continúa con nosotros, gracias. Empezamos a hablar del reflujo, porque ¿sabían ustedes que este puede ser un gatillo para el asma o detonar también la tos crónica y así otras enfermedades pulmonares? Por eso hoy vamos a conversar con la especialista, la gastroenteróloga, la doctora Marianela Madrigal. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo podemos identificar que efectivamente tenemos reflujo? Bueno, algunas veces podemos identificarlo, Patricia, y algunas no. Ese es el problema. Entonces, cuando el paciente nos dice, o cuando la persona siente que tiene reflujo, que tiene acidez, que tiene agruras, que tiene ardor en la boca del estómago, a veces incluso regurgita algo de la comida, siente como que se le vuelve a la boca, es sencillo. El mismo paciente casi que hace el diagnóstico y lo que tenemos que ver es severidad, causas, etcétera. En otras ocasiones llama la atención que aunque tengamos reflujo patológico, porque todos tenemos reflujo, pero digamos, reflujo que nos genere enfermedad, podemos no darnos cuenta. Incluso a veces hay enfermedades o síntomas que se deben al reflujo que nos parece como que no tienen que ver. A veces, por ejemplo, tos crónica, dolores torácicos que incluso a veces se confunden como con infarto, ronquera frecuente, la gente que anda como siempre tratando de aclararse la garganta porque siente que tiene algo como pegado, como una flemilla. A veces los odontólogos nos mandan a los pacientes porque se les altera a los pacientes el esmalte dental, algunos trastornos del sueño, y la tos crónica también, por ejemplo, es una causa frecuente de manifestación fuera del esófago del reflujo. Antes probablemente los pacientes, muchas personas tenían tos crónica y es esa tos sequilla, necia, etcétera, y no nos dábamos cuenta, andábamos con tos. Lo que pasa es que ahora con el advenimiento del COVID, como toser es pecado y estornudar igual, entonces el paciente dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Tengo tos seca, ¿será que tengo COVID? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Y muchas veces es por reflujo sin síntomas de reflujo típicos. Ahora, ¿cómo entonces se les llega al diagnóstico? ¿Qué tipo de exámenes se les hace? Ok, es importante, muy importante, inicialmente una valoración por el médico que haga una buena investigación de cuándo es la tos, a qué hora, si se
asocia cierto tipo de alimentos. Hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio con el paciente es muy importante. Si, por ejemplo, el paciente tiene tos crónica y ya lo vio un neumólogo o una neumóloga, se dieron cuenta que no responde al tratamiento usual, o lo vio un otorrino también, que es la segunda causa, problemas de sinusitis, etcétera, y sigue sin responder el paciente, algo está pasando, vamos a hacer estudios con ese paciente y usualmente nos lo refieren. Inicialmente lo que hacemos es hacer una endoscopía, una gastroscopía, porque muchas veces los pacientes tienen lesión por reflujo y no sienten nada. Entonces, si ya un paciente tiene una tos que no responde a tratamiento y tiene lesiones como erosiones, úlceras en el esófago, pues tenemos que darles tratamiento para el reflujo. Si el paciente tiene una gastroscopía normal, entonces tenemos otras maneras de hacer estudios como medir cuánto se devuelve al esófago con unas onditas especiales, medir si hay reflujo de otra cosa que no sea ácido, medir si el esófago no está haciendo bajar bien el ácido o no está logrando contener en el estómago el ácido y por eso se está devolviendo. Hay estudios para hacer eso si el paciente no responde y la gastroscopía es normal. Ahora, doctora, ¿por qué de repente el reflujo va a detonar una tos seca? O sea, ¿hay una relación? ¿Qué es lo que produce esto? Es muy interesante y se ha hecho muchos estudios al respecto y ya se determinó, hay varios mecanismos. Uno de los cuales es, si el reflujo es muy severo y sube muchísimo el ácido, puede haber paso de pequeñas partículas de ácido a la vía aérea y eso puede provocar, desencadenar crisis de asma, desencadenar laringitis, ronqueras constantes en los pacientes, etcétera. O tos, porque tratamos de aclarar, o sea, tratamos de sacar ese ácido de la vía aérea. Claro. Pero también hay otras vías que se comparte, por así decirlo, vías nerviosas entre el esófago y la vía respiratoria. Entonces, cuando sube mucho y se estimula por el ácido algunos nervios del esófago, puede estimularse directamente esos mismos nervios compartidos por la vía respiratoria y generarnos síntomas respiratorios. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, el reflujo podría también detonar el asma, un cuadro asmático? Con los pacientes asmáticos es muy interesante. Primero que todo, por este cuadro de broncoaspiración se llama, que pasen pequeños poquitos de ácidos al esófago, puede ser el gatillo o el desencadenante del asma. Ustedes saben que en el asma nosotros tenemos muchas cosas que nos lo pueden producir, alergias, ciertos olores, etcétera, y una de las causas puede ser esta. Y sin embargo, también en el asma muchos pacientes tienen reflujo porque los medicamentos que se usan para controlar el asma pueden generarnos reflujo en un muy alto porcentaje. Entonces, un alto porcentaje de los pacientes que tienen asma tienen concomitantemente reflujo. Entonces, no se sabe cuál es primero. ¿Cuál detonó cuál? Exactamente, digamos, pero coexisten con mucha Exacto. frecuencia. Doctora, vámonos para la pantalla para que nos pueda ilustrar un poquito el proceso, porque hablábamos de asma, hablábamos de tos, pero también pudieran haber otro tipo de enfermedades pulmonares que se puedan detonar por el reflujo. Sí, por el mismo mecanismo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente en el reflujo? Nosotros tenemos la boca, tenemos el tubo que conecta la boca con el estómago, que estaría aquí, que es el esófago. El esófago aquí está tapadito por el hígado, pero digamos que aquí termina el esófago y empieza el estómago. Aquí hay una especie de válvula que se llama el esfínter esofágico inferior y eso es como una compuerta. Entonces, cuando la comida baja y ya terminó de bajar por el proceso, no solo baja porque estamos de pie, sí, sino que también el esófago tiene un movimiento, por eso podemos comer acostados. Entonces, porque si no, no bajaría. Sí, no solo por la gravedad, sino por esto. Okay. El esófago no es solo un tubo rígido, sino que tiene su movimiento para ayudarnos a hacer bajar tanto la comida como la saliva, etc. Entonces, cuando la comida termina de bajar, aquí se produce un cierre de esa compuerta y en el estómago, que es donde normalmente hay ácido, empieza todo el proceso de digestión, de ruptura de proceso, digamos, de toda la comida. Cuando por alguna razón esta valvulita está floja o
sube un poquito en lo que se llama la hernia hiatal, que ahora podemos decir que es rápidamente, esa válvula queda incontinente. Y al quedar así medio flojilla, entonces cuando empieza aquí el proceso de transformación, o cuando nos ponemos algo muy tallado en el estómago, o en el abdomen, o cuando comemos muchísimo por muchas otras causas, podría devolverse el ácido hacia el esófago. Y normalmente el estómago está hecho para tolerar ácidos muy ácidos, pero el esófago no. Entonces, al devolvérsenos ácido hacia el esófago, entonces producimos lesión, producimos síntomas, las terminaciones nerviosas del esófago se ven lastimadas y puede darnos toda esta sintomatología. Si el reflujo es mucho, tanto que sube, ahí hay una conexión a nivel de cavidad oral entre vía aérea y vía digestiva. Cuando tragamos, una se cierra y la otra se abre. Pero por alguna razón, si hay un reflujo muy alto, puede pasar esas gotillas para la vía aérea y generar parte de estos problemas. Y la otra es lo que habíamos hablado de las fibras nerviosas que se comparten entre los dos órganos. Ahora, doctora, cuando sentimos o cuando tenemos algunos de los síntomas que usted ha manifestado, muchos de nosotros por la vía libre tomamos un sinfín de cosas que nos recomiendan, ¿verdad? En cuanto a medicamentos, pastillas o qué sé yo, ¿qué tan bueno o no son? Bueno, usualmente la automedicación siempre va a generarnos problemas. A veces unos mínimos. Nos calman. Exacto, nos calman y son unos mínimos y mientras tanto, ahí va. Entonces, por ejemplo, es usual que la gente diga, uy, no tengo reflujo, voy a tomarme un vaso de leche, por ejemplo, o voy a tomarme un antiácido. Esto produce un problema posterior. Entonces, el vaso de leche, claro, tiene lógica. Entonces, si tenemos mucho ácido en el estómago y nos estamos tomando algo que es una base, que es la leche, entonces se va a neutralizar. Entonces dijimos, aquí se neutraliza el ácido y todo maravilloso. Pero las cosas no son tan simples. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, leche es una, pero también el bicarbonato es uno de los cuales ingredientes ¿verdad? Que mucha gente, digamos, le echa mano. Pero además es bicarbonato con limón, lo que la gente toma. Yo digo, bueno, al final es ácido y ácido es lo que no deberíamos, ¿o sí? No, entonces está bien inicialmente, se neutraliza el ácido. El problema es que en el organismo hay digamos, una respuesta bioquímica que es que el calcio aumenta y esto genera más secreción de ácido. Inicialmente nos baja el ácido, después nos da un gran rebote. Entonces, durante una hora uno está tranquilo, se le quitó la acidez, entre comillas, y después viene y siente que es como un dragón por el rebote ácido que tiene. Entonces, no es conveniente. Si es algo esporádico, no hay problema. A veces, si es un ayuno muy prolongado que tenemos, podemos comer algo porque el mejor neutralizador de ácido es la comida. Y sin embargo, si esto se repite con alguna frecuencia, es importante consultar para tomar tratamiento adecuadamente y ser evaluado en forma adecuada, porque este reflujo ácido constante puede darnos problemas más severos. Sí, claro. Y esa es una pregunta muy constante que estamos teniendo entre nuestros televidentes, doctora, y es, nuevamente, ¿cómo llegamos a un diagnóstico certero? ¿Cuál es el examen que realmente nos arroje, verdad, que estamos en este caso y que hay que tratarlo? Ok, primero, como les dije, hay que visitar al médico, tiene que interrogarse al paciente, se le hace una gastroscopía. Con la gastroscopía podríamos tener o no diagnóstico. Si no hay diagnóstico todavía, entonces podemos hacer dos cosas. A veces damos tratamientos de prueba bastante potentes, digamos, y si el paciente responde bien, quiere decir que era reflujo. Sin embargo, hay una tendencia. Por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos se le da tratamiento primero al paciente y no hacer endoscopía. Y eso lo pueden encontrar en la literatura. Eso lo pueden hacer ellos porque tienen muy baja cantidad de cáncer gástrico. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque una de las manifestaciones podría ser esta, sin asustar a nadie, porque la inmensa mayoría no es por eso. Pero ¿qué tal si empezamos a tomar medicamentos, nos aliviamos, decimos esto es maravilloso, pasamos 10 años sin reflujo y ya después cuando venimos tenemos una lesión que no podemos hacer nada? Entonces, en nuestro país, con tanta posibilidad de hacer endoscopía a nivel privado y público, es importante hacer un chequeo primero para ver que no hay ninguna lesión, que nos explique esto y después hacemos una gastroscopía. Si la gastroscopía dice, no tiene lesiones por reflujo, incluso muchos médicos a veces dicen,
no tiene reflujo porque no tiene lesiones, y eso no es cierto. Ok. Podemos tener reflujo sin tener lesiones en la gastroscopía, y tenemos que hacer estudios más especializados que se llaman una manometría, una pHimetría, y ver realmente si hay un proceso de reflujo o no. Bien, doctora Madrigal, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Hay que estar claros, si necesitamos ayuda, hay que ir a vernos con un médico, un especialista. Muchísimas gracias. Encantado, nada más recalcarles que veámonos a tiempo. Estas manifestaciones son molestas, la inmensa mayoría de las veces son benignas. Si llegamos a tiempo podemos hacer todo bien y sentirnos mejor, y si hay algo que no está bien, si lo detectamos tempranamente, lo podemos solucionar. Por supuesto, muchísimas gracias. Encantada. Giros. Bien, gracias por continuar con nosotros, y todavía hay un porcentaje muy grande de nuestra población que no tiene recursos económicos para asumir diariamente las medidas de salud y protección contra el COVID-19. Y por eso surge una iniciativa del Movimiento Ciudadano con el apoyo del Museo de los Niños, la Cruz Roja y Copecaja, la cual apela al amor al prójimo para proteger a los que más lo necesitan e incentivar el uso de la mascarilla en todas las personas para parar el contagio con una campaña llamada Ponete una mascarilla en tu corazón también. Únase donando en las cuentas que tiene en pantalla, ahí están, del Banco Costa Rica, del Banco Nacional, para que usted pueda hacer sus donaciones, y también en Copecaja. Su solidaridad es importante para ayudar a que todos tengamos protección. Todos necesitamos una mascarilla. Ponete una mascarilla en tu corazón. La cocina de hoy es presentada por Secretos de Cocina. Ser parte de esta familia. Vero, Pati, gracias también por estar aquí con nosotros. Así es, nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones y que tengan un día espectacular. Más que espectacular. Nos vemos mañana. Cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores